Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Nos encanta este estudio bíblico porque podemos ir directamente a la palabra de Dios y saber cómo Jesús nos enseña verdades espirituales profundas a través de historias muy sencillas. Hoy vamos a ver la parábola del mayordomo infiel. Una parábola es una figura retórica que nos enseña una verdad central. Jesús quiere enseñar una verdad espiritual única, entonces usa una historia real o ficticia, pero una historia que cuando uno la escucha sabe que esto tiene todo el sentido de que inclusive hasta hoy mismo pudiera pasar algo similar, ¿no? Así que esas historias nos ayudan a conectar mejor nuestros pensamientos, poder aplicarlo a la realidad de esa verdad que el Señor quiere transmitir. La palabra parábola viene del griego parábola, que tiene dos palabras, ¿no? Parábalo, arrojar algo al lado de otra cosa. Eso es para, explicar justamente una verdad al lado de una ilustración, o una ilustración que señala una verdad importante que el Señor quiere transmitir. Es importante entender bien la interpretación. ¿Qué quiso decir Jesús con esta parábola? ¿Cuál era el propósito de él? No el nuestro, no es nosotros, leemos la parábola y a ver dónde nos gustaría poder aplicarla, ¿no? Nos encantaría esto usarlo para el diezmo, o usarlo para hablar acerca de las necesidades, o usarlo para hablar de las vacaciones. No. Hay que enfocarse en el contexto que Jesús transmitió esa verdad. Así que primero hay que estudiar eso. A ver, veamos los capítulos anteriores, los siguientes, cuál era el ambiente que había en ese momento, qué estaba tratando de decir Jesús, por qué, cuál es el propósito por el cual el Señor enseña una parábola, qué decía el contexto, eso es importante. Además, esa verdad central hay que saber cómo aplicarla hoy, en este tiempo. Hoy vamos a ver entonces la parábola del mayordomo infiel que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículos 1 al 9. Lucas 16, 1 al 9. Después hay otros versículos que hablan del Señor Jesucristo haciendo una aplicación de enseñanza directa después de esta parábola, que la vamos a leer más adelante. Dice así, Lucas 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Dice: Jabar, no puedo mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que él en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban las moradas eternas. En lo que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Hay un gran principio de Jesús en esta parábola. Jesús lo que hacía era tratar de aplicar esa verdad a lo que estaba pasando en ese momento. El contexto inmediato es que había muchas personas que seguían a Jesús, y el Señor lo que hacía era detenerlos y hablarles acerca de las condiciones del discipulado. Mucha gente quería seguir a Jesús, pero Jesús era muy realista también y los detenía y les explicaba todo lo que iba a pasar, lo que iban a tener que entregar, las demandas que tenía ser discípulos de él. Así que eso no lo decía con parábola, eso lo decía directamente. Pero había ilustraciones para notar
toda esa demanda, todo eso que uno entrega siempre y que sabe que con Jesús nosotros estamos satisfechos. Dios nos provee todo lo que necesitamos, pero sin duda que hay muchas cosas que hemos tenido que entregar, ¿no?, para poder ser discípulos del Señor. Así que en este sentido empieza a usar una parábola para defender la postura que tiene el Señor con respecto a los publicanos, los pecadores, ante los fariseos y los escribas. Usted sabe muy bien por otras parábolas que hemos estudiado de que a Jesús lo invitaban los religiosos, pasaban mucho tiempo con él, hablando. A veces tenían ciertos invitados, algunos del pueblo que podían acercarse como para escuchar. Entonces, bueno, esa es la realidad de lo que estaba pasando en ese contexto. Entonces, Jesús tenía que hablar y entender, la gente entender de por qué su mensaje no iba directamente o solamente a los religiosos, sino a todo el pueblo, a todo el mundo, aún aquellos que los religiosos definían, segmentaban y lo metían dentro de una bolsa, como decimos, para que sean considerados pecadores y de ahí no iban a salir nunca. Esa es la mentalidad que tenían los religiosos. Y Jesús le iba a predicar, los abrazaba, le perdonaba sus pecados. Ellos tenían una nueva vida, había una transformación, un cambio en su corazón y eso hacía la diferencia en estas personas. Así que frente a estos publicanos, pecadores, bueno, acá el Señor los pone en el camino de la salvación, pero le está mostrando la necesidad a los fariseos, a los escribas, de que necesitan realmente la gracia de Dios, ¿no? Ahora, había un tema álgido en ese tiempo que también lo es ahora, y es el tema del dinero. Ay, no, pastor, no hable de ese tema. Ay, no, el tema del dinero no lo toquemos, porque hay mucha gente que dice ahí que los pastores se llevan todo el dinero de las iglesias y qué sé yo cuánto más se dice. La verdad es que eso es una calumnia y es una mentira. Puede que alguna vez haya pasado en algún momento, en algún sitio, pero nosotros somos llamados a predicar el Evangelio y tiene que predicarse toda la palabra de Dios. Y en cuestión de dinero hay que hablar de dinero, porque todo es de Dios, nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da y debemos hacerlo con excelencia, con eficacia, saber administrar lo que Dios nos dio. De hecho, ¿usted sabe cuál es el motivo número 1 de los divorcios actualmente? El dinero. Exactamente, ese es el gran problema. Jesús lo sabía, porque sabía que eso pasa por la codicia, pasa por el corazón del hombre. Por eso el Señor habla de muchos aspectos acerca del dinero. Y aquí en esta parábola justamente lo enfoca a cómo usar los bienes que nosotros tenemos. El contexto que había en ese momento social, religioso, era que un mayordomo era una persona que era un administrador que es nombrado por un dueño, ¿no? Hay un dueño terrateniente que para poder usar y generar ganancias con sus tierras, lo que hacía era nombrar a un mayordomo para que este mayordomo pueda trabajar con los inversores, con aquellos que rentaban su campo y podían pagarle en proporción a lo que ganaba. Entonces, la idea del dueño era hablar con ese mayordomo, confiarle todo a este mayordomo para que él genere las ganancias a través de estos inversores que al fin van a tener una deuda porque debían pagarlo una vez que terminaba la cosecha. Así que si de pronto esa cosecha generaba 100 bolsas de trigo, una proporción de eso ya había sido designado para dárselo al dueño de la tierra. Así que eso aumentaría la riqueza. Así que ese era el propósito por el cual estos grandes terratenientes tenían administradores, para que ellos no tengan que tratar directamente con las personas que arrendaban el campo, ¿no? Así que había que tenerle mucha confianza a un mayordomo, ¿no? Era como darle un cheque en blanco, diciéndole, aquí están todos mis bienes, haz un buen uso de esto para incrementarlo. Esta persona recibía ganancia, recibía un sueldo por esto justamente, ¿no? Así que era responsable de sus acciones, de su honestidad con respecto al dueño. Pero si este mayordomo era usurero con esto, a veces a los dueños no le importaba eso, al contrario, si iban a tener mayor ganancia, pues ese era tu problema, ¿no? Así que les convenía eso. Sin embargo, si se probaba ante la justicia de que este administrador
era un delincuente, así que él, este mismo mayordomo debía responder ante la justicia y el dueño estaba libre de culpa y cargo porque el responsable era el mayordomo. Bueno, más o menos a veces pasan esas cosas aquí también, ¿no es cierto? Bueno, el mayordomo era el que tenía que pagar las consecuencias y el dueño quedaba inmune. Ahora, estos que estaban aquí también eran personajes, ¿no? Muchos de ellos eran también pícaros para poder hacer transacciones, obtener mejores ganancias, así que estos arrendatarios lo que iban a hacer era, bueno, generar sus propias cosechas de una cosa o la otra y darle una proporción en especie, ¿no? En lo que ganaban como pago de esa renta, así que era una parte proporcional a la cosecha que tenían. Así que básicamente era el principio por el cual debían generarse estos recursos. Así que el mayordomo ya sabía muy bien, este era el círculo que tenía que hacer permanentemente, ¿no? Para que las cosas funcionaran, él sea un buen mayordomo, obtenga su parte de trabajo y el jefe esté contento y estos hayan logrado su tarea, ¿no? Su cometido, sus metas. Así que si esto funciona y los tres están contentos, esto está muy bien. De pronto, en esta parábola, Jesús dice que el problema comenzó desde aquí. El mayordomo tuvo un problema. El mayordomo empezó a disipar los bienes, es decir, empezó a usarlos de una manera extraña. Bueno, en la Biblia debía tenerse mucho cuidado del mayordomo con respecto a los inversores de no ser usureros con sus propios hermanos, porque eso es lo que decía para el dueño, ¿no? La Biblia decía esto. Un judío no podía actuar con usura contra un compatriota porque era penado por la ley, ¿no? Podría ser considerado como si fuera un ladrón. Fíjense algunos versículos bíblicos. Éxodo 22-25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Levítico 25:36 también dice: no tomarás de él usura ni ganancia. En efecto, le prestarás lo que necesite. También dice eso Deuteronomio 15:8. Deuteronomio 23:19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de una cosa alguna que suele exigir interés. Eso es lo que decía la ley. Estamos de acuerdo de que esto no se cumplía en la mayoría de las veces del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios le dijo: ustedes tienen balanza falsa, peso falso, se quedan, oprimen al pobre? Eso era terrible, no cumplían esto. Así que este sea usurero con esto, bueno, vaya y paz. Si lo agarraba la ley, iban directamente a la ley, entonces iba a tener que responder ante eso, ¿no? Pero según la historia del Señor, el problema no era que era usurero, sino que administraba mal los bienes de su amo. Entonces le llevó eso a oídos del dueño. Entonces, bueno, le dijo: arregla las cosas, lo llamó y le dijo: cierra la contabilidad porque vas a cesar tu trabajo, no vas a trabajar más porque no me conviene. La verdad es que en vez de generar bienes, estoy perdiendo bienes, así que no me está sirviendo lo que tú estás haciendo. Entonces, bueno, vemos que el dueño fue bastante generoso porque podría haberlo metido en la cárcel si quería o echarlo directamente, pero le da una última oportunidad para que arregle la cuenta, tal vez arreglaría su, como decimos, finiquito o su finalización de contrato. Así que esto era una realidad que estaba pasando según esta historia del Señor. El dueño estaba en lo cierto, no era una calumnia, no era una mentira o un rumor que se decía por ahí, porque según lo que relata la parábola es que el mayordomo no se excusa y él sabía que las cosas no estaban bien, ¿no? Así que frente a esto, ¿no? Creo que lo que llama la atención es que el Señor Jesús usa en una parábola a un personaje que no es bueno, ¿no? A un personaje que es un mayordomo infiel, que está haciendo las cosas mal, ¿no? Así que no está hablando de Dios con un creyente. No, está hablando de una historia que estaba pasando en ese momento para que nosotros podamos darle una amplitud a lo que Dios quiere con nosotros, mucho más todavía en relación a este sinvergüenza de lo que estaba haciendo, ¿no? Nosotros debemos hacer las cosas muy diferentes a como podría haberlo sido un mayordomo infiel. El punto crucial de esta parábola es la crisis acerca del futuro. Este mayordomo, mientras
estaba ahí en su trabajo, pues estaba cómodo e inclusive hasta parece que tal vez gastaría mucho dinero aún para su propia causa, ¿no? Pero no como ladrón, sino para despilfarrarlo, ¿no? Aparentemente eso es lo que significa disipador de bienes. Entonces el punto es que cuando él se entera de que ya no va a tener trabajo, viene la gran pregunta que es clave para esta historia. ¿Qué haré ahora que no tengo mayordomía? ¿Qué voy a hacer? Y se puso a pensar, porque él sabía que la crisis iba a ser grande si él no tenía trabajo. ¿Qué iba a hacer? La verdad es que este mayordomo se dio cuenta que tenía que arreglársela por sí mismo, sea como sea. Primero dijo, no tenía fuerza para trabajar como antes. Claro, hacía muchos años que ya estaba trabajando con este hombre, se suponía que a lo mejor estaría pensando en una jubilación, pero todavía le faltaban muchos años, así que trabajar para este hombre no sé si es que no tendría fuerza o no, sería un poco haragán, no lo sabemos, pero la idea es que no iba por ahí su forma de salir, ¿no? Si era despedido también, vemos que iba a tener mala reputación y entonces no iba a poder tener la oportunidad de trabajar con otras personas. Tampoco mendigar, dice, me da vergüenza ir a pedir ayuda a otros. Claro que si lo hubiera hecho, seguramente muchas personas lo hubieran ayudado, pero para un mayordomo, para una persona que era un administrador de una persona muy importante, mendigar era lo peor que podía hacer. Entonces, descartó esa opción también. ¿Qué voy a hacer? Entonces, aquí se le prende la lamparita, como decimos, a este mayordomo y sale fuera de esta estructura para lograr su propósito, ¿no? Para entender a ver cómo puedo hacer para poder arreglármela frente a la crisis que se me viene. No voy a tener trabajo, no voy a tener dinero, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, en ese pensamiento es que ahí aparece la palabra astucia, ¿no? Astucia o sagacidad. Astucia. Son palabras que se usan aquí, ¿no? Sagacidad. ¿Qué voy a hacer? Entonces resulta que este se puso a pensar y descubrió que podía hacer algo que le podía favorecer para su futuro. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Ya sé, voy a arreglar con los deudores que están aquí para que entonces pueda tener ciertas ventajas. Así que este mayordomo sale de esta estructura convencional y lo que hace él entonces es usar los bienes de su amo para favorecer de alguna manera a estos inversores y poder lograr un objetivo. ¿Cuál era su meta? La verdad, ¿qué quería hacer? Pues bueno, lo que él quería lograr era ganar relaciones. Ganar relaciones. Es decir, si me quedo fuera del trabajo, por lo menos voy a tener amigos, personas en quien puedan darme trabajo, porque yo los ayudé. De alguna manera era comprometerlos a otros. Claro, a estos también les convenía, porque antes debían 50 barriles, ahora deben 50, en vez de 100 deben 50, y el otro en vez de 100 debe 80. Claro, ¿cómo no le va a convenir, no es cierto? ¿Por qué hace esto el mayordomo? Todavía el mayordomo sigue siendo el mayordomo, el administrador del dueño. Así que como este dueño le confió al mayordomo el trato, los negocios con esta gente, entonces todavía tenía el derecho legal de poder cambiar las cosas, porque era justamente, tenía el título, ¿no? Todavía de mayordomo. Entonces él usa los bienes, hace unas nuevas cuentas, ¿no? Para que entonces estos puedan pagar menos. Claro, obviamente, ¿dónde estaba el problema? Que no iba a aumentar la riqueza como había esperado el dueño. Porque estos bienes, al fin y al cabo, iban a reducirse en proporción a lo que la cuenta que le había hecho el mayordomo. Con esta sagacidad y astucia, lo que hizo fue ganar relaciones. La Biblia nos dice que el Señor Jesús mismo a nosotros nos ha dicho que debemos ser astutos como serpiente. Fíjense, Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Lo que está tratando de decir el Señor con esta parábola es como decir, pero qué pícaro tan listo que tenemos acá, ¿no? Fíjese cómo un pecador puede arreglársela para sacar algún provecho de los bienes materiales, ¿no? ¿Cuánto más entonces debe ser sagaz un buen mayordomo del reino? Si este infiel y sinvergüenza pudo usar sagacidad para ganar relaciones, ¿cuánto más un hijo de Dios que tiene que ser fiel y hacer las cosas correctamente puede usar los bienes materiales para usarlo para la eternidad, para que personas sean conectadas a la eternidad, conozcan al Señor, reciban el reino del Señor? Ese es el propósito, ¿no? Claro, este sinvergüenza vio la crisis que se avecinaba, dio pasos para prepararse en medio de ella. Había que obtener alguna salvación de esa crisis, como sea, ¿no? De alguna manera también nos deja saber una enseñanza para nosotros, ¿no? Que deberíamos prepararnos con mucha astucia, sagacidad para los días que van a venir. Sabemos que los días serán malos. ¿Cómo nos preparamos frente a esas crisis que van a venir? Eso es la realidad bíblica. Entonces deberíamos entender esto, despertarnos, entender lo que nos quiere decir. Por eso, Lucas 16:13, más adelante, lo vamos a leer. Entonces nos habla de la clave para poder interpretar bien la parábola. Dice, desde el versículo 10 al versículo 15, dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es en lo muy poco, y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis infieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o amará a uno o amará al otro, aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Esa es la clave de lo que el Señor nos quiere enseñar aquí, ¿no? El hecho de entender que debemos despertarnos de lo que es el ocio, la comodidad, ver lo que se nos avecina, y en vez de enfocar nuestro corazón al dinero y las posesiones materiales, en todo caso sería usarla para la gloria de Dios, para lo que Dios puede ayudarnos a canalizar correctamente todo esto que pueda venir. Por eso el propósito de esta parábola es despertarnos, es avivarnos, para que si vamos a usar las posesiones materiales, oportunidades que tengamos en esta vida, sean para provecho y nunca para estorbo en la vida espiritual. Si nos enfocamos en las riquezas solo para la obtención de nuestra propia ganancia, para poder pasarla bien y nada más, pues el punto es que estamos desperdiciando nuestra vida y nuestros bienes. Es la realidad. Por eso, si lo usamos bien, vamos a recoger para la eternidad el fruto que ya hemos sembrado aquí. Por eso siempre la palabra del Señor nos dice que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Así que si nosotros sembramos para vida eterna, cosecharemos en la vida eterna. Pero si solo sembramos aquí, en lo temporal, aquí se queda, aquí se pierde. Esa es la realidad de la inversión que se hace aquí con bienes materiales. Recuerde, el amo, que está aquí, el amo, parece que lo alabara de alguna manera a este personaje por todo lo que hizo, por su sagacidad. Pero esa alabanza, es como decir, wow, qué increíble este personaje, mire lo que acaban de hacer. No, claro, lo ha hecho con su dinero, obviamente. No hizo nada que pudiera meterlo a la cárcel, porque legalmente este hombre podía cambiar esas cuentas si él era el administrador que estaba haciendo allí, ¿no? Pero la cuestión es que usó su dinero para esto, ¿no? Entonces, este amo no alaba la conducta, sino la sagacidad que tiene, ¿no? La idea es esto, es cómo sacarle provecho a los bienes, a las relaciones, y lo que dice aquí es que los inconversos son más sagaces que los creyentes en estas cosas. Por eso Jesús nos despierta de esta realidad. Ok, Dios nos da recursos, ¿qué vamos a hacer? Fíjense cómo los usan los inconversos para poder generar sus propias ganancias. ¿Por qué nosotros no usamos así, con esa misma energía para ganancia del reino de los cielos? Podríamos hacer muchísimo, podríamos ganar mucho más para el reino de los cielos si tuviéramos esa movilidad, ¿no? Aquí la palabra dice, al final de todo, ¿no? Dice, versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas,
para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. No está diciendo que con dinero yo puedo ganar mi entrada al cielo. Está diciendo que en la medida que yo invierto aquí en la tierra, en personas, en relaciones, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Dios, va a haber gozo en ese lugar. Vamos a ser recibidos con gozo, una bienvenida diferente, porque hemos invertido mucho y hay muchas personas que se van a recordar y van a darle gracias a Dios por las cosas que nosotros pudiéramos haber hecho aquí, ¿no? Vamos a ser recompensados, dice la palabra del Señor también, cuando estemos allí en la presencia de Dios, ¿no? Así que eso tiene que ver con esto, ¿no? Esa aplicación. Ahora, el Señor, una vez que termina esto, nos enfoca en lo más importante, ¿dónde está nuestro corazón? ¿A quién servimos? Si servimos a las riquezas, la vamos a perder. De hecho, vamos a perder hasta nuestra vida espiritual si nos enfocamos ahí. Porque Jesús fue claro, dice, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Si servimos a las riquezas, vamos por un camino descendente hacia la perdición. Si servimos a Dios, de hecho, Dios nos da recursos para todo lo que necesitemos. Nos conviene siempre seguir a Dios, la verdad, en todo sentido, ¿no? Así que si nuestras metas máximas son las posesiones, podemos perderlo todo, es la realidad. Pero si servimos a Dios, los bienes materiales serán un recurso para cumplir la misión que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces hemos ayudado materialmente a alguien para que conozca a Cristo? ¿Lo has hecho alguna vez? Tal vez uno no lo hace con esa intención, ¿no? Ok, le voy a dar esto, pero tú te tienes que convertir al Señor. No es así. Sino uno dice, te bendigo, lo bendigo. Y la otra persona, al ver nuestra generosidad y nuestra ayuda, dice, ¿por qué sos motivado a esto? ¿Qué es lo que te mueve? Entonces uno comparte justamente lo que a nosotros nos mueve para hacerlo. Y es el amor del Señor. Entonces ellos conocen al Señor a través de lo que estamos haciendo. Entonces de alguna manera ellos se encuentran con el Señor por ese inicio que fue gestado por esa ayuda, por esa inversión, por esa generosidad para otra persona. Estamos sembrando para la eternidad, para el reino de los cielos. Así que Dios, el Señor Jesús, nos llama a invertir materialmente para la eternidad. ¿Qué haces tú con la administración financiera? ¿Solamente lo usas para tus propios gustos y deseos? ¿Recuerdas a quién le pertenece todo lo que tienes? La Biblia dice que nosotros somos mayordomos y que Dios es dueño de todas las cosas. Entonces, cuando yo estoy usando los bienes, cuidado cómo los uso, porque estos bienes no son míos. En todo caso son del Señor. Y yo tengo que saber cómo administrarlos correctamente. Así que los bienes del Señor los tengo que usar para la extensión de su reino, la tengo que usar para beneficio, no solamente de mi familia, sino también de otros que puedan también conocer al Señor. Así que de alguna manera tenemos que aprender cómo empezar a invertir. Mira, Dios no se va a gozar tanto con que tú hayas encontrado un producto más barato que en otro lugar. Eso es ser buen administrador. Como que tú utilices eso para su gloria. Así que fíjate cómo estás invirtiendo y cómo eso lo puedes usar para la gloria del Señor. Así que a través de esta parábola podemos aprender varias cosas importantes para nuestra vida espiritual. Acá el Señor nos está diciendo que el trato con los demás, las relaciones personales, parece que las personas que no conocen a Cristo son más sagaces que los cristianos. Ellos parece que usan sus bienes, las personas, ¿no?, para lograr sus propósitos y luchan y trabajan y se matan por eso y lo logran, ¿no?, con su criterio, y aunque a veces las cosas las hacen muy mal, ¿no?, serán juzgados por eso. Pero ahora el punto es, ¿por qué ponen tanta pasión ellos y nosotros no? Ese es el punto. ¿Por qué ellos trabajan para sus propias cosas, ¿no? Invierten su vida, su dinero para lograr lo que quieren, y nosotros parece como que vivimos de arriba, el Señor nos sostiene y si nos da recursos, pues ahí se quedarán o lo gastamos en cualquier cosa. Entonces el punto es esto, ¿cómo poder tener la pasión que el Señor desea para administrar lo que el Señor nos da, hacerlo con gozo, invertir tiempo en estas cosas, ¿no? Tenemos que estar tan interesados, ¿no?, en vivir en la fe hasta las últimas consecuencias, como aprovechando esto. ¿Qué hace la gente que no conoce al Señor? ¿Cómo lo obtiene? ¿Cuál es la pasión que tiene? Nosotros debemos tener o esa misma o mayor pasión todavía, sabiendo que somos hijos de Dios, ¿no? Hay gente que para
por ejemplo, cantarle al mundo, tener una fiesta, un espectáculo. Se pasa horas ensayando con su guitarra, su piano, para la vanagloria de la vida. ¿Por qué los creyentes no invertimos horas también ensayando nuestros instrumentos para poder cantarle mejor al Señor cuando nos reunimos en nuestros servicios, ¿no? ¿Por qué no invertimos tiempo para prepararnos mejor, desarrollarnos mejor? Si somos maestros de escuela dominical, fíjense ustedes cómo gente del mundo se prepara mejor, estudian pedagogía, didáctica y tantas cosas para ser buenos maestros. Nosotros que somos maestros de escuela bíblica deberíamos tener más pasión que ellos todavía. Tenemos que prepararnos mejor todavía. Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir con esta parábola, ¿no? La idea es, ¿dónde estamos poniendo nuestra energía, nuestra pasión, la dedicación, la excelencia? Si sabemos que tenemos un Dios grande, merecedor de lo mejor, demos lo máximo de nosotros, no la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Mediocridad, se hace lo que se puede, Dios sabe. Esas cosas, miren, la gente inconversa ni siquiera vive así. Nosotros somos a veces lo que hemos bajado el nivel de nuestra excelencia hacia Dios. Y volvemos a decir, vamos a la palabra y encontramos que Dios se agrada de aquellos que dan excelencia al Señor. Lean los primeros capítulos de Isaías, de Malaquías, van a ver que el Señor expresa esa tristeza, ¿no? De decir, ¿por qué no me dan lo mejor? A otros le dan lo mejor. En un momento a Malaquías Dios le dice, usted le dan un lindo cabrito a tu rey, a tu príncipe. ¿Por qué cuando me das una ofrenda a mí me trae lo peor de tu rebaño? Nos hace pensar, nos hace movilizar. ¿Cómo puede ser que fuera de la iglesia hay personas que dan mayor excelencia que nosotros que estamos dentro? Entonces creo que el Señor nos está hablando con esta parábola para decir, vamos a ajustar cómo estamos enfocados, ¿no? Hacia quién estamos dirigiendo nuestro servicio, nuestra pasión, nuestro amor por Dios, el tiempo que dedicamos, a quién se lo estamos dedicando, cuánta relación estamos manteniendo con el Señor, nuestra pasión por Él, cómo se manifiesta, cómo se ve. Decimos que amamos al Señor, ¿cómo se nota eso? Y la verdad es que cada día deberíamos manifestarlo de alguna manera. Así que es eso, ¿no? En nuestra vida cristiana va a ser realmente real, efectiva, ¿no? Vamos a producir cambios. Si pudiéramos dedicar tiempo, interés al Evangelio, como a veces los inconversos dedican con otras cosas que no son productivas, nosotros deberíamos aprovechar mucho más todavía, sabiendo que tenemos los bienes eternos que Dios nos ha delegado a nosotros. Bueno, también aprendemos que las posesiones materiales tienen que usarse para poder formar verdaderas relaciones espirituales, eternas, ¿no? Donde están los verdaderos valores, ¿no? La verdadera riqueza está en lo que se invierte para la eternidad. Aquí todo es pasajero y nos recordamos eso, ¿no? Que de aquí no nos vamos a llevar nada. Pero cuando vayamos al cielo va a haber recompensa por la manera en que nosotros hemos administrado aquí las cosas que Dios nos ha dado. Así que recuerda eso, es el gran principio para entender lo que va a funcionar después en la eternidad. En tercer lugar, las riquezas pueden ayudar a otros, pueden bendecir a otros cuando nosotros podemos ser generosos, ¿no? Si este mal administrador ayudó a estos deudores de esta forma, ¿no? ¿Cuánto más nosotros los creyentes con buenas formas podemos ayudar a otros de manera correcta, con los canales apropiados, como el Señor nos ha enseñado, ¿no es cierto? En cuarto lugar, aprendemos también la manera en que uno hace las cosas pequeñas, está demostrando las actitudes y también principios para hacer cosas mayores. Es así, en cuanto tengamos nosotros un trabajo nuevo, nos van probando en aquello que podemos hacer. Cuando las personas que nos han tomado ven que somos capaces de desarrollar nuestras habilidades con cosas pequeñas, nos ponen mayores cosas y así vamos a ir creciendo en nuestro trabajo. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿no es cierto? De a poco se van viendo los resultados. Dios hace lo mismo, nos va dando de a poco primero para que nosotros desarrollemos esa pasión por Él, el trabajo, el servicio, entonces puede ponernos en cosas mayores. Aún así será también en la eternidad. Si nosotros hemos podido trabajar con lo que Dios nos ha dado, sirviéndole al Señor con gozo, entonces en la eternidad podemos servirle mucho más todavía, con mayor gozo, y el Señor nos va a confiar cosas mayores todavía.
así será, ¿no es cierto? En quinto lugar, en la tierra tienes que hacerte cargo de las cosas que no son tuyas. Recuerda que somos administradores, no te puedes llevar nada contigo. Sin embargo, en el cielo vas a recibir lo que es tuyo y lo que es permanente, es decir, desde lo que has sembrado aquí en la tierra. Así que tiene que ver con la eternidad. Lo que recibas en el cielo va a depender entonces de cómo hayas usado las cosas terrenales, aquí, cómo las usaste. Por eso es importante no cuánto generas, sino cómo lo generas, cómo inviertes tu tiempo, hacia dónde enfocas las cosas, cuáles son tus prioridades. Todo eso es lo que Dios está mirando en ti. Y de hecho otras personas también lo están mirando para saber que tú puedas entonces crecer, puedas administrar mejores cosas, mayores cosas, en la medida que desarrollas buena responsabilidad con las cosas que ya tienes. Así que es una manera de poder crecer también en servicio. Y recordemos, nadie puede servir a dos señores. Si nos enfocamos en el Señor, no podemos enfocarnos en vivir para las riquezas. No vivimos para trabajar, no vivimos para el bienestar, no vivimos para el placer, vivimos para honrar el nombre de Dios. Y Dios, cuando alguien quiere honrar su nombre, el Señor lo va a bendecir, le va a proveer todo lo que necesita, le va a dar recursos para su gloria. Así que siempre vamos a necesitar ser buenos administradores. El Señor nos ha dicho que debemos pedirle sabiduría. Y el Señor la da abundantemente, ¿no? Para que lo que hagamos para Él siempre le traigamos gloria al Señor. Recordemos, Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que hoy estamos en preparación, estamos en entrenamiento, estos son ensayos, a ver cómo salen las cosas aquí, porque en la eternidad realmente viene lo mejor, lo mayor, el disfrutar todas las cosas que Dios nos ha dado. Así que recuerda, hoy por hoy no somos dueños, somos administradores, pero en la eternidad seremos dueños, seremos coherederos con Cristo. Así que por eso dice Jesús, si no pudiste administrar lo que no era tuyo aquí, ¿cómo vas a hacer para administrar todo lo que viene en la eternidad? Prepárate, fórmate, haz lo mejor, dale lo mejor al Maestro y dale gloria al Señor por lo que el Señor hará después. Así que nos anima a prepararnos, a buscar mejores cosas, a buscar más de Dios, buscar también las herramientas espirituales para darle excelencia al Señor. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos para que eche raíz en nuestro corazón. Nos recordemos siempre que todos los recursos que nos das deben servir para tu gloria, para traer crecimiento, Señor, en tu reino, que podamos ser generosos, que podamos bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, para que en todas las cosas podamos honrarte a ti y enséñanos el camino. Espíritu Santo, enséñanos a ser buenos administradores, a hacerlo con pasión, con entusiasmo, con energía, con gozo, porque lo estamos haciendo para ti. Gracias, Señor, estamos preparados para que cuando tú vengas, todo esto se haga una realidad en nuestra vida, en lo que será la eternidad. Señor, confiamos en ti, que el que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que sigas siendo un buen administrador de lo que Dios te da.